Existe una prisión que no tiene muros visibles ni cadenas concretas, pero que confina con una efectividad que pocas cárceles físicas pueden igualar. Es la prisión del juicio ajeno, la vigilancia constante e invisible de cómo se es percibido, cómo se es evaluado, cómo encaja lo que se hace y lo que se es en los marcos de expectativa de las personas que importan. Esta vigilancia no opera principalmente desde afuera, opera desde adentro. La persona que teme el juicio ajeno frecuentemente lleva el tribunal dentro de sí misma, anticipando los veredictos antes de que sean pronunciados, ajustando el comportamiento para obtener los más favorables, construyendo estrategias de presentación que gestionen los menos favorables. Y el agotamiento que produce esta prisión interior no viene de lo que los demás realmente piensan, sino del esfuerzo continuo de anticipar lo que podrían pensar y de gestionar cada aspecto de la propia presencia para influir en esos pensamientos. El taoísmo tiene una posición inequívoca sobre esta prisión, que es completamente autoimpuesta, que sus muros son construcciones del miedo y no de la realidad, y que la llave para abrirla siempre estuvo disponible en la propia naturaleza. El taoísmo parte de una observación sobre la naturaleza del juicio ajeno que resulta tanto liberadora como desafiante, que el juicio que más daño produce no es el que los demás realmente emiten, sino el que uno mismo anticipa y emite antes de que ningún otro tenga la oportunidad de hacerlo. La persona que vive con miedo al juicio ajeno frecuentemente ha internalizado tan completamente los estándares de evaluación de los demás que puede producir por sí misma todos los juicios posibles sin necesitar que nadie los pronuncie externamente. Esta internalización, que comenzó como un mecanismo de adaptación al entorno social, se convierte con el tiempo en el principal obstáculo para la vida genuina, porque los juicios internalizados no son neutrales, sino selectivos, tienden a enfatizar lo que podría ser criticado y a minimizar lo que podría ser apreciado, y operan con una consistencia que el juicio externo raramente tiene, porque el juicio externo al menos tiene momentos de descanso, mientras el juicio interno puede operar las 24 horas del día. Lao Tzu establece en el capítulo 8 del Tao Te Ching la imagen que más directamente describe la alternativa al miedo al juicio ajeno. El agua. El bien supremo es como el agua. El agua beneficia a las 10.000 cosas sin competir con ellas. Mora en los lugares que los hombres desprecian. Por eso está cerca del Tao. El agua no compite por ocupar los lugares donde será más vista y más admirada. No ajusta su naturaleza para ser apreciada por quienes la observan. Simplemente es lo que es y va a donde va, con la misma naturalidad en los lugares despreciados que en los lugares celebrados. Esta imagen del agua que no compite y que no teme el desprecio describe con precisión el estado de quien ha soltado el miedo al juicio ajeno, no la indiferencia ante todo, sino la libertad de ser completamente lo que se es, sin el ajuste constante que el miedo al juicio produce. Zhuangzi tiene una historia que ilustra la libertad del que vive sin miedo al juicio ajeno, con una claridad que resulta al mismo tiempo desafiante y liberadora. Describe a un maestro calígrafo que trabajaba con una concentración tan completa que era completamente indiferente a si alguien lo observaba o no. Un día, un visitante importante llegó a verlo trabajar, esperando ver la performance de alguien consciente de ser observado. El calígrafo siguió trabajando exactamente de la misma manera que si no hubiera nadie presente. El visitante, acostumbrado a que las personas se ajustaran en su presencia, preguntó desconcertado si el calígrafo lo había visto.
El calígrafo respondió que sí, pero que su presencia no cambiaba lo que estaba haciendo porque lo que estaba haciendo no dependía de ninguna mirada para ser lo que era. Esta historia describe con precisión la libertad que el arte de vivir, sin miedo al juicio ajeno, busca cultivar. No la arrogancia del que ignora deliberadamente a los demás, sino la presencia completa del que está tan genuinamente comprometido con su propia naturaleza que la mirada del otro simplemente no cambia nada fundamental. El miedo al juicio ajeno tiene raíces que frecuentemente se remontan a experiencias específicas donde el juicio tuvo consecuencias reales. El rechazo social que siguió a cierto comportamiento, la vergüenza producida por cierta exposición, la pérdida del amor o de la aprobación de alguien importante cuando se fue de cierta manera. Estas experiencias enseñaron algo que fue adaptativo en su momento, pero que con el tiempo se generaliza más allá de su utilidad, que ser juzgado negativamente tiene consecuencias que deben ser evitadas y que la manera de evitarlas es gestionar activamente la propia presentación para influir en los juicios que se emiten. El problema no es que esta lección fuera incorrecta en el contexto original donde fue aprendida. El problema es que se aplica indiscriminadamente a todos los contextos, incluyendo aquellos donde las consecuencias del juicio negativo son completamente manejables o completamente imaginarias, y el arte de vivir, sin miedo al juicio ajeno, requiere examinar honestamente cuáles de los juicios que se temen tienen consecuencias reales que justifican la gestión y cuáles son simplemente el reflejo condicionado de experiencias pasadas que ya no corresponden al presente. El capítulo 33 del Tao Te Ching ofrece la base filosófica para el trabajo que el arte de vivir sin miedo al juicio ajeno requiere. El que se conoce a sí mismo tiene iluminación. El que se vence a sí mismo tiene verdadero poder. Este conocerse a sí mismo que Laozi describe como iluminación es exactamente lo que el miedo al juicio ajeno oscurece. El conocimiento directo de la propia naturaleza, que no necesita ser confirmado por los juicios externos para ser válido, y el vencerse a sí mismo, que describe como verdadero poder, no es la supresión del miedo al juicio, sino la capacidad de no ser gobernado automáticamente por él, de observarlo cuando surge, de examinar si el juicio que se teme tiene consecuencias reales y de elegir actuar desde la propia naturaleza, aunque el miedo al juicio esté activo. Esta capacidad de actuar desde la propia naturaleza en presencia del miedo, que no elimina el miedo, sino que lo desplaza de la posición de gobernante a la de observado, es exactamente el verdadero poder que Laozi describe. Existe una distinción importante que el arte de vivir sin miedo al juicio ajeno requiere hacer desde el principio: la diferencia entre el miedo al juicio que paraliza y la consideración genuina de cómo las propias acciones afectan a los demás. No toda atención a la perspectiva del otro es miedo al juicio. Hay una atención a las perspectivas ajenas que surge de la empatía genuina, del deseo de no causar daño innecesario, de la comprensión de que se vive en comunidad y de que las propias acciones tienen consecuencias para otros. Esta atención empática no solo es compatible con vivir sin miedo al juicio ajeno, sino que se vuelve más genuina cuando el miedo al juicio se suelta, porque ya no está contaminada por la ansiedad de obtener aprobación, sino que puede surgir directamente del cuidado genuino. La distinción entre las dos es reconocible en su origen. La atención empática surge del interés en el bienestar del otro. El miedo al juicio surge del interés en el propio bienestar ante la posibilidad del rechazo.
Una pregunta que ayuda a distinguirlas es: ¿estaría igualmente atento a cómo mis acciones afectan a esta persona si supiera con certeza que ningún rechazo de su parte podría seguir? La práctica del arte de vivir, sin miedo al juicio ajeno, tiene una dimensión que se desarrolla específicamente en los momentos de mayor presión social, que son exactamente los momentos en que el miedo al juicio opera con mayor intensidad. En una reunión importante, en una conversación difícil, en un momento donde hay algo en juego que el juicio ajeno podría afectar. En estos momentos, la tendencia habitual es gestionar activamente la presentación para influir en el juicio que se emitirá. Y la práctica alternativa que el arte de vivir sin miedo al juicio ajeno propone no es ignorar al otro, ni ser deliberadamente provocador, sino simplemente tratar de notar, en medio de toda esa presión, cuánto de lo que se está a punto de decir o hacer surge de la propia comprensión genuina de la situación y cuánto surge del ajuste hacia lo que producirá el juicio más favorable, no para eliminar completamente ese ajuste, que en muchos contextos sigue siendo socialmente apropiado, sino para ser consciente de cuándo opera y de cuánto espacio le queda a la propia naturaleza genuina dentro de toda esa gestión. El capítulo 17 del Tao Te Ching describe al mejor gobernante como aquel del que el pueblo apenas sabe que existe, y cuando el trabajo está hecho, el pueblo dice que lo hizo por sí solo. Esta imagen del líder invisible, cuya influencia no necesita ser reconocida para ser real, describe perfectamente el tipo de presencia que emerge cuando el miedo al juicio ajeno se suelta, no la presencia que se afirma constantemente para garantizar que sea percibida correctamente, sino la presencia que simplemente es completamente lo que es y que deja que esa completud haga lo que necesita hacer sin necesitar que sea reconocida de ninguna manera particular. Esta presencia que no necesita ser reconocida para ser efectiva es paradójicamente más reconocible y más impactante que la presencia que se gestiona para ser bien percibida, porque tiene la cualidad de algo que no está siendo construido sino que simplemente emerge. Y esa cualidad de emergencia natural que el taoísmo llama el Wu Wei, aplicado a la presencia, es exactamente lo que el miedo al juicio ajeno impide, porque siempre está ajustando la presencia hacia la gestión. El arte de vivir, sin miedo al juicio ajeno, culmina en la comprensión de que la libertad más profunda que existe no es la libertad de no ser juzgado, sino la libertad de no necesitar que los juicios sean favorables para saber quién se es. Los juicios continuarán llegando, favorables y desfavorables, precisos e imprecisos, benevolentes y maliciosos. Lo que cambia cuando se suelta el miedo al juicio no es la cantidad de juicios que llegan, sino la relación con ellos. Ya no son la información más importante sobre el propio valor, sino simplemente las perspectivas particulares de personas particulares en momentos particulares, que pueden contener información útil o no, que pueden ser recibidas con curiosidad o con indiferencia según corresponda, pero que en ningún caso son la medida de lo que se es. Esta desvinculación del juicio ajeno como medida del valor propio es exactamente lo que el taoísmo llama el conocimiento de la propia naturaleza. No la certeza de que se es perfecto, sino la certeza de que lo que se es existe y tiene valor independientemente de que cualquier juicio externo lo confirme. Y desde esa certeza, que no necesita ser demostrada ni defendida porque no depende de ninguna demostración ni defensa para ser real, es posible vivir de una manera que el miedo al juicio siempre bloqueó, completamente, genuinamente, sin la energía consumida en la gestión constante de lo que los demás piensan.
Respira, observa, fluye. Lo que genuinamente eres no necesita aprobación para ser completamente real. Existe una dimensión del miedo al juicio ajeno que opera específicamente en la relación con los propios errores y fracasos y que produce uno de los sufrimientos más innecesarios que existen. Para la persona que teme el juicio ajeno, el error no es simplemente información sobre lo que podría hacerse diferente, sino una exposición pública de una insuficiencia que los demás juzgarán negativamente. Esta interpretación del error como exposición produce dos consecuencias particularmente dañinas. La primera es el perfeccionismo paralizante del que no puede comenzar nada donde podría cometer errores visibles porque el riesgo de la exposición supera el beneficio potencial de la acción. La segunda es la incapacidad de aprender genuinamente de los errores, porque el proceso de aprendizaje requiere examinar honestamente qué salió mal y por qué, y esa honestidad es exactamente lo que el miedo al juicio impide, porque reconocer el error completamente parece confirmar la insuficiencia que se teme que los demás verán. El arte de vivir, sin miedo al juicio ajeno, transforma la relación con el error al cambiar la pregunta que lo acompaña, de ¿qué pensarán de mí por esto? ¿A qué puedo aprender de esto? Esta segunda pregunta, que solo puede hacerse genuinamente cuando el miedo al juicio no es el protagonista, es la que produce el aprendizaje que transforma los errores en información valiosa en lugar de en eventos que deben ser gestionados hacia afuera. La relación entre el miedo al juicio ajeno y la creatividad resulta especialmente significativa, porque la creatividad genuina requiere exactamente el tipo de exposición que el miedo al juicio más intensamente evita. Cualquier creación genuina, cualquier expresión de algo que surge de la naturaleza más profunda del Creador, implica la posibilidad de ser juzgada negativamente por quienes la reciben. Y la persona que vive con miedo al juicio ajeno frecuentemente encuentra formas de crear que minimizan esa posibilidad, eligiendo formas establecidas donde el criterio de éxito es claro y alcanzable, ajustando el trabajo hacia lo que sabe que será bien recibido, autocensurando los aspectos más particulares y más genuinos de la propia visión, porque son exactamente los que son más susceptibles al juicio. El resultado de esta creatividad gestionada para el juicio es trabajo que frecuentemente es técnicamente competente y emocionalmente seguro, pero que carece de la cualidad de lo genuinamente emergente que hace que el trabajo creativo sea genuinamente transformador para quien lo recibe. Y paradójicamente, ese trabajo que fue ajustado para evitar el juicio negativo frecuentemente recibe exactamente ese juicio, porque los receptores perciben lo que fue omitido, aunque no siempre puedan nombrarlo: la ausencia de la presencia genuina del Creador, que fue sacrificada en el altar del miedo al juicio. Zhuangzi tiene otro relato que complementa la historia del calígrafo y que resulta igualmente revelador para el arte de vivir sin miedo al juicio ajeno. La historia de Cook Ding, el cocinero cuya maestría era tan completa que su cuchillo nunca necesitaba ser afilado porque nunca rozaba el hueso. Cuando el príncipe le preguntó el secreto de su habilidad, el cocinero respondió que lo que guiaba su trabajo no era la vista ni el juicio externo, sino algo más profundo: la comprensión directa de la naturaleza del buey, que le permitía encontrar los espacios naturales sin necesidad de forzar ni de gestionar. Esta descripción de la maestría como el resultado de la comprensión directa en lugar de la gestión del juicio es precisamente la descripción del tipo de presencia que el arte de vivir
sin miedo al juicio ajeno, busca cultivar, no la presentación gestionada que intenta producir el juicio más favorable, sino la comprensión directa que hace que la gestión del juicio sea innecesaria porque lo que emerge es tan genuinamente apropiado a la situación que no necesita ser optimizado hacia ningún juicio externo. El miedo al juicio ajeno tiene también una dimensión específicamente cultural que merece ser examinada, porque diferentes culturas tienen diferentes umbrales de tolerancia al juicio y diferentes mecanismos para manejarlo. En culturas donde la armonía social y el no perder la cara son valores centrales, el miedo al juicio ajeno puede estar especialmente arraigado y puede ser vivido no como una limitación personal, sino como una responsabilidad social. El taoísmo, que nació en el contexto de la cultura china, donde estos valores son especialmente prominentes, tuvo que encontrar una manera de proponer la autenticidad y la libertad interior, sin ignorar la realidad del contexto social. Y lo que propuso no fue la ruptura con las convenciones sociales, sino algo más sutil, la capacidad de participar en ellas desde un lugar de libertad interior, en lugar de desde el miedo. La diferencia entre quien sigue las convenciones sociales porque teme el juicio de no seguirlas y quien las sigue porque genuinamente las valora en ese contexto puede ser invisible desde afuera, pero es completamente diferente desde adentro. Una produce el agotamiento del que actúa bajo presión constante. La otra produce la fluidez de la acción genuinamente elegida. El capítulo 56 del Tao Te Ching ofrece una descripción del sabio que captura perfectamente el estado que el arte de vivir sin miedo al juicio ajeno busca cultivar. El que sabe no habla, el que habla no sabe. Cierra tu boca. Guarda tus sentidos, suaviza tu agudeza, desata tus nudos, atenúa tu brillo, fúndete con el polvo. Esto es la unión misteriosa, esta descripción del sabio que no necesita hablar para ser lo que es, que suaviza su agudeza y atenúa su brillo para fundirse con lo que hay, describe la cualidad de presencia que no necesita gestionar el juicio ajeno porque no está buscando diferenciarse ni ser reconocida de ninguna manera particular. El sabio, que se funde con el polvo, no es invisible por debilidad, sino por la completud de su presencia, que no necesita destacarse para ser completamente lo que es. Y esa completud, que el miedo al juicio siempre interrumpe porque está constantemente gestionando la diferenciación hacia lo que producirá el mejor juicio, es exactamente lo que el arte de vivir, sin miedo al juicio ajeno, busca restaurar. La práctica concreta más directa que el arte de vivir, sin miedo al juicio ajeno, ofrece para comenzarse en la vida cotidiana es también la más incómoda. Hacer deliberadamente algo pequeño que antes se evitaba por miedo al juicio y observar qué ocurre realmente. No algo dramático ni arriesgado, sino algo pequeño donde el miedo al juicio operaba de manera innecesaria. Expresar una opinión en una conversación grupal, cuando lo habitual sería guardar silencio por no querer destacar. Vestir de una manera que corresponde a la propia naturaleza, pero que no es la más convencional para el contexto. Decir que no a algo sin elaborar una justificación detallada. Cualquiera de estas pequeñas acciones que desafían el ajuste habitual produce algo que ninguna cantidad de comprensión intelectual puede producir, la experiencia directa de que el juicio que se temía frecuentemente no llega, y cuando llega frecuentemente no tiene las consecuencias que el miedo predecía, y esa experiencia repetida, que va construyendo gradualmente la evidencia de que vivir desde la propia naturaleza, sin la gestión constante del juicio,
es completamente compatible con una vida social funcional y frecuentemente más genuinamente conectada. Es el fundamento desde el que el arte de vivir, sin miedo al juicio ajeno, se construye no como ideal filosófico, sino como práctica verificada en la propia experiencia. El arte de vivir, sin miedo al juicio ajeno, es, en su síntesis más profunda, el arte de descubrir que el tribunal que más importa siempre fue el interior, no el tribunal del juicio propio que replica el juicio externo, sino la comprensión directa de la propia naturaleza que no necesita ningún juicio para saber lo que es. Esta comprensión, que el taoísmo describe como el conocimiento del té, la virtud natural que existe antes de toda evaluación, no produce arrogancia ni indiferencia ante los demás. Produce exactamente lo opuesto: la capacidad de estar genuinamente presente con los demás, sin la distorsión del miedo al juicio, que siempre pone una capa de gestión entre la presencia y su expresión. La persona que no teme el juicio ajeno puede escuchar de verdad porque no está monitoreando si lo que escucha confirma o niega su valor. Puede hablar de verdad porque no está calculando el efecto de cada palabra sobre el juicio que recibirá. Puede relacionarse genuinamente porque no está usando la relación como espacio de gestión de la impresión que produce. Y esa presencia genuina, que es el resultado más concreto y más inmediato del arte de vivir sin miedo al juicio ajeno, es también el regalo más valioso que cualquier persona puede dar a quienes la rodean. La presencia real de quien genuinamente está ahí, sin la mediación del miedo al juicio que convierte cada encuentro en una performance. Respira, observa, fluye. Lo que genuinamente eres es siempre suficiente. El juicio ajeno no puede quitar lo que nunca le fue dado. Existe algo que el proceso de soltar el miedo al juicio ajeno revela sobre la naturaleza de la autenticidad, que resulta especialmente significativo: que la autenticidad genuina no es la ausencia de toda consideración social, sino la presencia de la propia naturaleza como la fuente desde la que toda consideración social opera. La persona auténtica, que ha soltado el miedo al juicio, no ignora los contextos sociales ni los juicios que en ellos se emiten. Los recibe como información, los considera como perspectivas y luego actúa desde la comprensión que esa consideración produce sin que ningún juicio en particular tenga el poder de determinar el valor de lo que se es. Esta autenticidad reflexiva, que es completamente diferente tanto de la gestión ansiosa del miedo al juicio como de la provocación deliberada que lo ignora completamente, es la forma de presencia que el taoísmo describe como el wu-wei aplicado a la vida social, la acción que surge de la comprensión genuina de cada situación, sin el obstáculo del miedo al juicio que la distorsiona. Y esa acción, que puede verse externamente, exactamente igual a la acción gestionada en muchos momentos, pero que tiene una textura completamente diferente desde adentro, es la que produce los resultados más genuinos y más duraderos en la propia vida y en las vidas de quienes se tocan, porque surge de la naturaleza más profunda, que es la fuente de todo lo que genuinamente importa. El arte de vivir, sin miedo al juicio ajeno, no tiene un destino final porque la vida social siempre presentará nuevas situaciones donde el miedo al juicio se activará. Lo que cambia con la práctica es la velocidad con que se recupera la presencia genuina después de que el miedo se ha activado, y la proporción de momentos en que la acción surge directamente de la propia naturaleza sin la mediación del miedo. Y con el tiempo, esa proporción crece, no dramáticamente ni de manera lineal, sino gradualmente, con avances y retrocesos, con momentos de libertad genuina
que se alternan con momentos en que el miedo al juicio regresa con toda su fuerza. Pero el promedio se mueve, y el movimiento del promedio, aunque lento, es irreversible. Cada experiencia genuina de haber actuado desde la propia naturaleza, sin que el miedo al juicio determinara la acción, profundiza la certeza de que es posible, y esa certeza acumulada es el recurso más valioso que el arte de vivir sin miedo al juicio ajeno puede producir, no la certeza abstracta de que se debería poder vivir sin miedo al juicio, sino la certeza experiencial de que se puede, verificada en la propia experiencia de haberlo hecho, una vez y luego otra más, hasta que lo que antes parecía imposible se convierte en el modo habitual de habitar la propia vida, completamente tuya, sin audiencia que la apruebe, sin juicio que la determine, simplemente tuya. Existe algo que el arte de vivir, sin miedo al juicio ajeno, revela sobre la naturaleza de la confianza en las relaciones que resulta especialmente transformador. La persona que vive con miedo al juicio ajeno con frecuencia tiene dificultad para confiar genuinamente en los demás, porque si el valor propio depende de los juicios que emiten, entonces los demás son simultáneamente los árbitros del propio valor y los potenciales amenazantes de ese valor. Esta posición dual hace que las relaciones tengan siempre una capa de vigilancia. Se monitorea constantemente si el juicio del otro está siendo favorable o si hay señales de que podría volverse desfavorable. Y esa vigilancia, aunque puede ser casi imperceptible desde afuera, produce una distancia que impide la conexión genuina. El que monitorea el juicio del otro no puede estar completamente presente con ese otro porque parte de su atención está siempre en el monitor del juicio. El arte de vivir, sin miedo al juicio ajeno, libera las relaciones de esa vigilancia. Cuando el valor propio no depende de los juicios del otro, la relación puede ser habitada con una presencia que la vigilancia siempre bloqueaba, y esa presencia produce el tipo de conexión que la vigilancia busca garantizar, pero que en realidad siempre impidió. La conexión genuina entre dos personas que pueden estar completamente en el encuentro, sin el miedo de que el juicio del otro determine cuánto valen. Laozi escribe en el capítulo 22 algo que captura perfectamente la paradoja del miedo al juicio y su alternativa. Cede y vencerás, doblega y permanecerás erecto, vacíate y te llenarás. Aplicada al miedo al juicio, esta paradoja describe algo contraintuitivo, pero completamente verificable en la práctica, que ceder el intento de gestionar el juicio ajeno, que soltar la presentación construida para obtener la aprobación, que vaciarse de la ansiedad de ser evaluado favorablemente, produce exactamente los resultados que esa gestión prometía pero nunca podía garantizar. La persona que cede el control del juicio ajeno es percibida con más autenticidad. La que doblega la rigidez de la presentación gestionada permanece más erguida en su naturaleza. La que se vacía de la ansiedad de la aprobación se llena de la presencia que la ansiedad bloqueaba. Esta paradoja taoísta no es un argumento contra toda consideración de cómo uno es percibido. Es la descripción precisa de lo que ocurre cuando la consideración genuina de los demás reemplaza al miedo ansioso al juicio, que la relación con el entorno social mejora porque ya no está construida sobre el miedo, sino sobre la presencia genuina. El arte de vivir sin miedo al juicio ajeno tiene también una dimensión que se desarrolla en la relación con el pasado, específicamente con los juicios negativos que fueron recibidos y que dejaron su marca. Hay experiencias de haber sido juzgado de manera injusta o particularmente dolorosa
que se convierten en el origen de la hipervigilancia ante el juicio futuro, la humillación pública que produjo la resolución de nunca más exponerse a ese riesgo, la crítica devastadora que produjo la decisión de ajustar todo para que nadie pudiera volver a decir eso. Estas experiencias, aunque pueden estar muy en el pasado, siguen organizando el presente desde sus consecuencias. Y el arte de vivir sin miedo al juicio ajeno requiere en algún momento mirar esas experiencias directamente con la compasión del que comprende que la hipervigilancia que produjeron fue una respuesta adaptativa a algo genuinamente doloroso y que ya no necesita ser mantenida con la misma intensidad porque el presente es diferente del pasado que la produjo. Este examen del pasado no borra lo que ocurrió ni justifica los juicios que causaron daño. Simplemente permite que esos eventos permanezcan en el pasado en lugar de continuar organizando el presente desde sus consecuencias. El arte de vivir sin miedo al juicio ajeno culmina en una comprensión que el taoísmo describe con la imagen más sencilla y más profunda de toda su tradición: el regreso a la raíz. No el regreso a ningún estado pasado específico, ni a ninguna versión anterior del yo, sino el regreso a la naturaleza más profunda que siempre estuvo presente antes de todos los condicionamientos y que permanece después de todos ellos. Esta naturaleza, que el taoísmo llama el Te y que el arte de vivir, sin miedo al juicio ajeno, busca restaurar como brújula fundamental, no necesita ser aprobada por ningún juicio externo para ser lo que es, no porque sea perfecta, sino porque su valor no depende de ninguna evaluación externa para existir. Y cuando se puede habitar desde ese lugar, cuando la acción surge de esa naturaleza, en lugar de la gestión del juicio, hay una cualidad en la presencia y en lo que se hace que los demás perciben, aunque no siempre puedan articular exactamente qué la produce. Es la cualidad de algo genuino, de alguien que genuinamente está ahí, y eso, que el miedo al juicio siempre bloqueó, es también lo que más genuinamente conecta con los demás, porque lo que genuinamente conecta no es la performance más exitosa, sino la presencia más real. Respira, observa, fluye. Lo que genuinamente eres es suficiente. Siempre lo fue. Y el juicio ajeno, que tanto poder parecía tener sobre lo que eres, nunca tuvo ni tendrá el poder de quitar lo que la propia naturaleza siempre supo que era. Existe algo que vale la pena explorar sobre la dimensión energética del miedo al juicio ajeno, porque uno de sus costos más invisibles y más significativos es exactamente ese, el costo energético. Mantener activo el sistema de monitoreo del juicio ajeno, anticipar los posibles veredictos, ajustar continuamente la presentación para influir en ellos, gestionar la ansiedad cuando el juicio podría ser desfavorable. Todo esto consume una cantidad de energía que es difícil de cuantificar, pero que cualquier persona que reconozca el patrón en sí misma sabe que es enorme. Esta energía no está disponible para la presencia genuina en lo que se hace, para la conexión real con las personas presentes, para el pensamiento creativo que requiere la apertura que la vigilancia del juicio bloquea, y cuando se experimenta, aunque sea brevemente, lo que ocurre cuando esa vigilancia se suelta, la energía que queda disponible produce una sensación que no tiene otra descripción más precisa que la ligereza específica de quien ha dejado de cargar un peso que llevaba tanto tiempo que ya no lo sentía como peso, sino como la condición normal de existir. Esa ligereza, que el taoísmo describiría como la expresión natural del Wu Wei aplicado a la presencia social, es uno de los beneficios más inmediatos y más concretos
del arte de vivir sin miedo al juicio ajeno, y es también uno de los más motivadores para continuar la práctica, porque se siente genuinamente mejor que el estado de vigilancia constante que la mayoría ha normalizado completamente. Hay algo profundamente paradójico que la práctica del arte de vivir sin miedo al juicio ajeno revela sobre la influencia social, que las personas que menos buscan ser juzgadas favorablemente con frecuencia son las que más genuinamente influyen en los demás, no a través de la gestión de su presentación, sino a través de la calidad de su presencia, que al no estar dividida por el miedo al juicio, puede estar completamente disponible para el encuentro genuino con los demás. Esta paradoja, que el taoísmo señala repetidamente en los textos de Laozi y Chuangzi, tiene una base psicológica real. Las personas sienten cuándo están siendo genuinamente vistas versus cuándo están siendo gestionadas, aunque no siempre puedan articular la diferencia. Y lo que genuinamente atrae y conecta no es la performance más exitosa, sino la presencia más real. El que no teme el juicio puede ofrecer esa presencia real, porque no está dividido por la ansiedad de producir el juicio favorable. Y esa presencia, que es también la condición de la influencia más duradera y más genuina, es exactamente lo que el arte de vivir sin miedo al juicio ajeno hace posible cuando se practica con la consistencia que cualquier cosa genuinamente importante requiere. El arte de vivir sin miedo al juicio ajeno es, en su dimensión más simple y más completa a la vez, el arte de ser tú mismo sin pedir permiso. No el yo perfeccionado que ha eliminado todas las imperfecciones que podrían ser criticadas. No el yo estratégico que sabe exactamente cómo presentarse para obtener los mejores resultados. Simplemente el yo genuino, con todas sus particularidades y todas sus limitaciones y toda su riqueza específica que ninguna otra persona en el mundo exactamente comparte, expresándose con la misma naturalidad con que el árbol crece hacia la luz, sin preguntar si la dirección que elige será aprobada por los árboles que lo rodean. Esa naturalidad que el miedo al juicio siempre interrumpe con la pregunta de si está bien ser exactamente esto, es la naturalidad del Tao, expresándose a través de cada ser particular de la única manera en que puede expresarse, siendo completamente lo que es, sin la distorsión del miedo al juicio que insiste en que debería ser diferente para ser aprobado. No necesitas aprobación para ser completamente real. El Tao que fluye a través de ti no la necesitó para crear las 10,000 cosas, y tú, que eres parte de ese mismo movimiento, tampoco la necesitas para ser completamente tú. Eso es todo. Eso siempre fue suficiente. Existe una práctica que surge directamente del arte de vivir sin miedo al juicio ajeno y que puede transformar de manera concreta e inmediata la experiencia de las interacciones sociales. La práctica de la escucha sin monitoreo. Normalmente, en medio de una conversación, una parte de la atención está siempre monitoreando cómo se está siendo percibido, si lo que se dijo fue apropiado, si la respuesta del otro indica aprobación o desaprobación, si se debería ajustar lo que se está a punto de decir. Esta división de la atención entre la conversación y el monitoreo del juicio produce una escucha que frecuentemente es parcial. Se escucha con una parte, mientras otra parte está ocupada en la gestión de la impresión. Y lo que la práctica de la escucha sin monitoreo propone es exactamente lo que su nombre describe: escuchar completamente, sin la división de la atención que el monitoreo del juicio produce. No porque el juicio no exista, sino porque en este momento específico se elige darle toda la atención a lo que el otro está diciendo, en lugar de a cómo lo que se dice está siendo recibido.
Esta práctica, que requiere solo la decisión de hacerla en cada conversación específica, produce algo que quien la experimenta reconoce inmediatamente: la sensación de que el otro se siente genuinamente escuchado, que la conversación tiene una calidad diferente, que hay algo en el encuentro que estaba ausente cuando el monitoreo del juicio dividía la atención. Y esa diferencia, que es completamente concreta y completamente perceptible para ambas partes, es el resultado más inmediato del arte de vivir sin miedo al juicio ajeno en la práctica cotidiana de las relaciones. La última comprensión que el arte de vivir sin miedo al juicio ajeno ofrece es también la más liberadora, que el juicio que más importa, el único que genuinamente tiene el poder de definir lo que se es, no viene de ninguna fuente externa. Viene de la comprensión directa de la propia naturaleza que el taoísmo llama el conocimiento del té. Y esa comprensión, que no puede ser dada por ningún juicio externo, ni puede ser quitada por ningún juicio externo, es la única fuente de orientación que permanece constante a través de todos los cambios de circunstancias y de todos los juicios que llegan en cualquier dirección. El maestro calígrafo de la historia de Zhuangzi no era indiferente a la presencia del visitante importante. Simplemente tenía una fuente de orientación que no dependía de la aprobación del visitante para ser válida. Y esa fuente de orientación, la comprensión directa de lo que su trabajo requería en cada momento, era más confiable que cualquier juicio externo, porque surgía del contacto directo con la naturaleza de lo que hacía. Eso es lo que el arte de vivir sin miedo al juicio ajeno busca restaurar en cada persona. No la indiferencia ante los demás, sino el contacto directo con la propia naturaleza como la fuente de orientación más confiable que existe. Esa fuente siempre estuvo disponible, siempre estuvo aquí, y ahora finalmente también tú sabes cómo encontrarla. Respira, observa, fluye. La aprobación que buscabas siempre estuvo dentro de ti. Hay algo que vale la pena decir sobre la diferencia entre el arte de vivir sin miedo al juicio ajeno y la insensibilidad social, porque esta distinción es fundamental para comprender genuinamente lo que el taoísmo propone. Vivir sin miedo al juicio ajeno no significa no importarle a nadie ni no tener en cuenta las perspectivas de los demás. Significa exactamente que la consideración de las perspectivas ajenas surge del interés genuino en el bienestar del otro y no del miedo a ser juzgado negativamente. La persona que ha soltado el miedo al juicio puede ser extraordinariamente sensible al impacto que sus acciones tienen en los demás, precisamente porque esa sensibilidad ya no está contaminada por la ansiedad del juicio que frecuentemente la distorsionaba hacia lo que parecería más favorable en lugar de lo que genuinamente consideraba al otro. Esta distinción, cuando se comprende genuinamente, hace que el arte de vivir sin miedo al juicio ajeno sea también un arte de mayor consideración genuina hacia los demás, porque la consideración que no está motivada por el miedo puede ser más honesta, más directa y más genuinamente útil que la consideración que siempre está calculando cómo será recibida. El taoísmo no promete que practicar el arte de vivir sin miedo al juicio ajeno hará que todos te amen, ni que eliminará todos los conflictos sociales. Lo que sí ofrece, con la consistencia de una tradición de más de 2500 años de observación de la naturaleza humana, es que la vida vivida desde la propia naturaleza, en lugar de desde el miedo al juicio, es más completamente vivida, produce conexiones más genuinas, genera influencia más duradera y tiene una textura que la vida gestionada para el juicio nunca puede tener.
la textura de algo que genuinamente ocurre en lugar de algo que está siendo construido para una audiencia. Y esa textura, que cualquier persona que la haya experimentado reconocerá de inmediato, aunque no siempre pueda nombrarla, es el regalo que el arte de vivir sin miedo al juicio ajeno da a quien lo practica y también a todos los que entran en contacto con esa práctica, porque la presencia genuina es contagiosa de la manera más positiva que existe. No se propaga a través de la imitación, sino a través del reconocimiento. El que está genuinamente presente invita a la presencia genuina en el otro, y así, de presencia en presencia, se construye el tipo de mundo que el taoísmo siempre supo que era posible, no el mundo perfecto, sino el mundo genuinamente habitado. Respira, observa, fluye. Tu presencia real es el único juicio que genuinamente importa. El arte de vivir, sin miedo al juicio ajeno, practicado con paciencia y con honestidad, no produce la perfección social ni la indiferencia total ante los demás. Produce algo más valioso que ambas: la presencia de alguien que puede estar completamente en el encuentro porque ya no está dividido por el miedo. Alguien que puede escuchar completamente porque ya no está monitoreando el juicio. Alguien que puede decir lo que genuinamente piensa porque ya no necesita que sea aprobado para ser válido. Alguien que puede actuar desde su naturaleza más profunda porque ya no necesita que esa naturaleza sea confirmada externamente para confiar en ella. Eso es todo lo que el taoísmo pide. Y eso, que parece tan exigente y es tan posible, es también todo lo que se necesita para comenzar a vivir la vida que siempre fue genuinamente tuya. Aquí, ahora, sin esperar que nadie te dé permiso para ser completamente lo que eres. El Tao siempre lo fue. Y tú, que eres parte de ese mismo movimiento eterno, también lo eres. Siempre lo fuiste. Y eso nunca necesitó aprobación de nadie para ser completamente verdad. Y la libertad de vivir desde esa verdad, sin miedo al juicio que nunca tuvo el poder que le diste, siempre estuvo esperando que la eligieras. Hoy puedes elegirla. Respira, observa, fluye.